Creo que todos nosotros hemos escuchado o hemos dicho que alguien está amargado, si no es que nosotros mismos podemos estar amargados. Por eso es muy importante que consideremos esto para con nosotros mismos. Por lo que hoy quiero compartir un estudio que vi en internet de una hermana. Esta hermana se llama Erin Davis y el estudio se llama 4 formas de detectar una raíz de amargura. Entonces quiero hablar acerca de la amargura, de la raíz de amargura. Y quiero decir que no en vano la palabra de Dios relaciona la amargura con una raíz. Y toda persona que sepa algo de jardinería o todo agricultor o toda persona que tenga algo que ver con la jardinería sabe que cuando crece una mala hierba, no se elimina esta mala hierba a base de insecticidas o de polvos, sino que es necesario arrancar la mala hierba de raíz. Y este pecado de la amargura en realidad puede arrastrar nuestros corazones por completo. Es decir, es algo que se arraiga y que puede perjudicar drásticamente nuestro corazón. Entonces, quiero empezar hablando de la definición de lo que es la amargura. Según el diccionario, la amargura es el sentimiento de profunda pena, dolor y desagrado que puede experimentar un individuo como consecuencia de alguna situación o evento que le depara la vida. Generalmente, aquellos hechos tristes e irreversibles, como por ejemplo la muerte de un ser querido o en su defecto el fracaso en alguna actividad u objetivo que se estaba siguiendo, suelen desencadenar el sentimiento de la amargura en las personas. En cambio, la amargura se contrapone directamente a conceptos como los de dicha, alegría y placer, que por supuesto referirán un escenario absolutamente diferente en el cual prima la felicidad. Yo quiero compartirles algo que me pasó a mí en mi vida. Cuando nos casamos en 91 y después Jimena nació en 93 y después de eso tuvimos serios problemas económicos. Y algo que causaba en mí mucha amargura era que yo me ponía a platicar con Yarda sobre cuánto ganaban, por ejemplo, algunas personas en Posadas de México, ¿no?, en donde ella trabajó. Y entonces, cuando me platicó de su secretaria, de lo que ganaba su secretaria, bueno, eso causó en mí una gran amargura porque yo le decía, ¿cómo es posible? Se llama Male, la secretaria que tenía en aquel entonces, le decía, ¿cómo es posible que Male gane esta cantidad de dinero si ella solamente es una secretaria? En cambio yo, que estudié 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa y 4 de universidad, no gano ni la mitad de lo que sabe de lo que gana Male. Y entonces esto es un ejemplo de cómo la amargura puede entrar en nosotros, porque nos estamos comparando ante una situación que nos ha presentado a nosotros la vida, y la vida nos presenta algunas veces situaciones que son consecuencia de nuestro propio pecado. O sea, no es que lleguemos gratis a estar en una situación determinada. Y eso causó durante muchos años en mí amargura, y vamos a hablar un poco acerca de la amargura. Vamos a ver lo que dice la carta a los Hebreos, el capítulo 12, verso 15. Dice, les recuerdo que todas las citas están acá atrás, ya se las pasé al joven Cácaro, al hermano Josías. Bueno, entonces Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Al principio, la amargura no es uno de esos pecados llamativos que se pueden ver fácilmente creciendo en la superficie de nuestro corazón. Se hace evidente con el tiempo, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Podemos decir que la amargura, por decirlo de alguna manera, no es que así ni esté en la Biblia ni nada, es solamente una manera de explicar esta situación. La amargura es un pecado durmiente, crece bajo la superficie, en lo profundo del suelo, en nuestros corazones. La advertencia que hace el autor de la carta a los Hebreos está clara, dice,
La raíz de amargura brotará en algún día y cuando lo haga, muchos van a ser contaminados. En otras palabras, si dejas crecer en ti la raíz de amargura, habrá una cosecha de dolor para ti y para las personas que te rodean. Cuando yo les estaba platicando esto acerca de nuestra situación económica y por lo que yo pasaba, había una gran frustración en mí, porque yo me acuerdo que en el 94 que yo me quedé sin trabajo y que se vino la devaluación y los problemas cuando entró el presidente Zedillo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que iba y buscaba trabajo y buscaba trabajo y buscaba trabajo, y de tal manera que un día, me acuerdo mucho, fui a pedir trabajo atrás de Camino Real, y cuando yo llegué solicitaban un ingeniero o un arquitecto para residente de obra, y cuando yo llegué, no les miento, hermanos, había más de 150 o 200 personas que estaban haciendo la cola. Entonces yo ya ni me quedé y dije, esto es una pérdida de tiempo, porque si yo fuera a contratar, yo contrataría al de más experiencia por el menor sueldo posible. Entonces era una amargura terrible lo que yo tenía. Y luego me acuerdo que entré a vender seguros, ¿no? Y entonces en la promoción en donde estaba el dueño de el que nos contrataba según esto, nos dijo, vayan a vender un seguro de vida, hermanos, que costaba 50 pesos. 50 pesos. Entonces yo dije, ¿dónde estará la gente deseosa de querer comprar un seguro de vida por 50 pesos? Dije, pues los policías, ¿no? Esos tienen en riesgo su vida. Entonces me acuerdo que me fui allá a la glorieta de Insurgentes y me metí al edificio de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Seguridad Pública, y hermanos, no sé cuánta gente vi, pero no vendí un solo seguro, ¿no? Y eso volvió a causar, aumentó la amargura, de tal manera que cuando yo llegaba a la casa, entré en una depresión terrible, ¿no? O sea, era una situación espantosa, porque estás diciendo, pero es que ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué no puedo vender ni un mendigo seguro de 50 pesos? O sea, no hayas la salida, ¿no? Entonces, esto, como digo, es un pecado que está, como dice la hermana, durmiente, pero que cuando estalla empieza a contaminar a otras personas, porque empiezas a tener unas consecuencias, serie de consecuencias en la misma familia por las cosas que suceden. Dice, en otras palabras, si dejas crecer en ti esa raíz de amargura, habrá una cosecha de dolor para ti y para las personas que te rodean. Y debido a que la amargura es un pecado lleno de malezas que se entierran primero en nuestros corazones, no podemos solo cortar las conductas que la amargura causa. Es decir, si yo estoy amargado y yo empiezo a decir palabras altisonantes, o sea, groserías, las palabras, las groserías o las palabras que yo hablo, las maldiciones que yo digo, no se pueden cortar porque no son generadas en sí por las malas palabras, no sé si me doy a entender, sino que el que yo hable malas palabras es consecuencia de una raíz más profunda dentro de mí. El enojo, la frustración, yo me acuerdo que ya ni me quería levantar, o sea, yo me quedaba, me levantaba, me despertaba a las 10 de la mañana y decía, pero es que eso que ya la gente llama depresión es consecuencia de la amargura, y esa depresión no se puede cortar como depresión sola. No sé si me doy a entender. Esa depresión, esas malas palabras que empiezas a decir, esos enojos cuando la gente te habla y te pide dinero, eso no es un mal en sí, es consecuencia de la raíz de amargura. Necesitamos la ayuda del Señor para sacar de un tirón ese retoño de raíz. Antes dije que en principio la amargura no se puede ver fácilmente. Esta se hace evidente con el tiempo porque viene acompañada de otras actitudes. Por eso vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, verso 31. Ni cuenta me di, ya me dejaron aquí mi juguito. Dice Efesios 4:31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Es decir, la amargura produce estas cosas: enojo,
ira, gritos, malas palabras y toda malicia. Eso es lo que produce la amargura. Podemos decir que la amargura siempre viaja con un grupo desagradable de pecados. Cuando la amargura está echando raíces en el corazón, por lo general la ira también lo está haciendo. Lo mismo ocurre con el enfado, la calumnia. ¿Qué es la calumnia? Empiezas a hablar mal de la situación o de las personas que te causan esto. Por ejemplo, en este caso, lo que yo le decía a Yarla es, ¿cómo es posible? Lo único que sabe hacer Malena es escribir rápido a máquina y tiene buena ortografía. Y yo sé resolver ecuaciones, yo sé geografía, yo sé todo el bagaje de cultura, entre comillas, que te dan de la primaria a la universidad, y Male no lo tenía. Y entonces empiezo a descargar empiezo a calumniar a la gente como diciendo, Dios, te equivocaste, o sea, dame a mí el trabajo que tiene Male, porque Male no estudió ni la prepa, ¿no? Eso es consecuencia de la amargura, dice, viene acompañada de otros pecados. Si no nos ocupamos de la amargura progresará hacia el enojo extremo, que es la ira. Después vamos a hablar mal del objeto de nuestro resentimiento con la esperanza de reclutar resentimiento, con la esperanza de reclutar a otros para que estén de acuerdo con nosotros y justificar nuestro sentimiento. Es decir, si es cierto, o sea, debería Yarla de correr a Male y de contratarme a mí, porque yo sí tengo más conocimiento, tengo más educación que Male, ¿no? Entonces estoy tratando de ganar justificando que no me lo merece Male, estoy levantando eso y estoy tratando de reclutar la mentalidad de mi esposa para que esté de acuerdo conmigo. Dice, eso es calumnia, y finalmente podemos tener el deseo de causar daño de alguna manera a la persona objeto de nuestra amargura. En el transcurso, la gente resulta herida, las relaciones se descarrilan, nos roba el gozo y el crecimiento del fruto del Espíritu se pierde. Claro, porque no podemos decir que producimos por un lado amargura y por otro lado producimos frutos de justicia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, pero la amargura nos está quitando la oportunidad de producir algún fruto. Ok, 4 maneras de detectar una raíz de amargura. Con tanto que perder, a menudo es prudente preguntarnos, ¿soy yo una persona amargada? Debido a que la amargura es un pecado durmiente, la respuesta no siempre es evidente. Por lo que a continuación hay 4 preguntas que nos ayudarán a detectar una raíz de amargura en cada uno de nosotros. La primera pregunta es, ¿estoy repitiendo las cintas? O sea, ¿estoy repitiendo el cassette? ¿Te encuentras a ti mismo constantemente, es una pregunta, ¿te encuentras a ti mismo constantemente repitiendo la conversación que tuviste con alguien? O sea, cuando te despidieron, cuando no encontraste el trabajo, eso que causó en ti la amargura de que vas y solicitas trabajo, de que esta persona no te comprende, tu esposo, tu esposa no te comprende, tus hijos no hacen lo que tú quieres, te estás repitiendo una y otra vez esta situación. Al interactuar con él, con esta persona, te pasas el día recordando cada palabra o su lenguaje corporal. La amargura florece, fíjate lo que dice esto, la amargura florece en la tierra de la justificación. Es decir, ¿no crees que fue gratis que tuviéramos problemas económicos mi esposa y yo en 1994? O sea, no fue la inflación, no fue el problema político, no fue eso. Lo que en realidad causó esta situación fue una falta de pecado que hubo en mí. No falta de pecado, perdón, al revés. La abundancia de pecado que hubo en mí. ¿Cuál fue el principio que yo después, con muchos años después, descubrí que fue lo que causó esto? Yo me acuerdo que cuando nació Jimena, Yarla después de eso fue y renunció. Después de que nació Jimena, de que estuvo con la incapacidad del seguro social, regresó Yarla y dijo, ya me voy, y entonces a Yarla la liquidaron. Y le dieron una liquidación que, bueno, ¿para qué les cuento? ¿No? Pero nos la echamos
en un 2x3, las tarjetas estaban hasta el full, y el pecado mayor fue que no diezmamos, no diezmé. Y entonces, de 2 carros que teníamos, fuimos poco a poco quedándonos en menos, en menos, en menos. Me acuerdo que un día que no encontraba trabajo, empecé a vender refacciones. Y dije, pues ¿a dónde me voy? La güera en ese entonces también vendía refacciones. Y entonces me acuerdo que me dijo la güera, debería de irse a vender refacciones a los pueblos, dice, allá a Puebla, a ver a dónde. Y como no tenía dinero, pues no me fui por la autopista, sino que me fui por la autopista, por la carretera libre. Y voy en la carretera libre y de repente, por querer rebasar a un cuate, me viene un camión de frente y zócalo. Me da en un carro que nos había regalado mi papá. Y entonces me rompió la dirección. Le hablo al pastor, dije, ¿a quién le hablo? O sea, alguien que pueda venir a ayudarme. Si no tenía dinero para las casetas, imagínense si tenía dinero para un ¿cómo se llama? Para una grúa. Pues le hablo a Daniel y Daniel dice, pues voy para allá, ¿no? Pero ese voy para allá es de donde estamos a la salida a Puebla. Y después de 3 horas me dice, no, pues no te encuentro, ¿sabes qué? Yo me voy a regresar. Bueno, ya ni me acuerdo cómo se solucionó ese problema, pero todo esto fue causado por una situación. O sea, si yo me quiero justificar, estoy diciendo, no, ese mendigo Cedillo, ve, nada más entró y nada más nos dejó en problemas, o cuando salió Salinas, ¿no? Que Salinas no le dijo a Cedillo que debía mucha lana, y entonces entra el presidente Cedillo, nombra a un secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda dura un mes porque no puede controlar la situación y cambia, y yo justificándome, ¿no? Cuando el que realmente había causado la situación había sido Cedillo, había sido Salinas, había sido la inflación mundial, había sido yo. Y estoy justificando, echándole la culpa a todo mundo, hasta hablando mal de Male, ¿no? Dice, si tú estás rumiando constantemente esta situación que se ha dado en tu vida, deberías de verlo como una señal de alerta que algo está sucediendo en tu corazón. La otra pregunta es, ¿está mi boca fuera de control? Romanos 3:14 dice lo siguiente. Ya me dio frío, hermano. Gracias. Ya. Romanos 3:14 dice lo siguiente. Dice, llena está su boca de maldición y amargura. Hay una conexión entre la basura que sale de nuestra boca y la amargura que tiende a echar raíces en nuestros corazones. ¿Te encuentras a menudo perdiendo la calma? ¿Eres crítico, respondón o grosero? Tal vez los pecados que estás cometiendo con tu boca son simplemente una manifestación de la amargura que has permitido que crezca en tu corazón. Si estás tratando de hacerle frente a tu forma de hablar y no has ganado ningún terreno, es posible que necesites profundizar y dar un tirón a la raíz del problema, es decir, a la amargura. Otra pregunta que debemos de considerar es la siguiente. ¿Estás enfermo? Dice, el psicólogo doctor Carsten Grosch ha estudiado la amargura durante 15 años. Él dice, cuando se alberga por un tiempo largo la amargura, puede anticipar patrones de desregulación biológica, un impedimento fisiológico que puede afectar el metabolismo, el sistema inmunológico o la función orgánica y de enfermedad física. Los científicos han llegado a la conclusión de que la amargura, si no se controla, interfiere con los sistemas hormonales e inmunes del cuerpo. La gente amargada tiende a tener una mayor presión arterial y la frecuencia cardíaca elevada. No sé si han visto, ahora venden unas pulseritas. Esas pulseritas te toman el ritmo cardíaco, por ejemplo, ¿no? Entonces el ritmo cardíaco debe de andar en 80, 90 latidos. Si tú tienes más de 80 o 90 latidos y andas con tu pulserita, puedes preguntarte,
qué puede estar sucediendo. Vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 8, del 20 al 23. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pregunta, la cuarta pregunta, ¿está mi tribu amargada? Es decir, ¿está mi familia amargada? La raíz de amargura de que habla Hebreos 12:15 fue descrita por primera vez, vamos a ver, Deuteronomio 29, 18. Dice, ten cuidado, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. ¿Qué quiere decir ajenjo? Amargo, ¿no? Que produzca amargura. Al igual que todas las malas hierbas, la amargura tiene una manera de propagarse. Este pasaje describe una posible progresión. Un hombre infecta a su esposa, ella infecta a sus hijos, la amargura se propaga y pronto toda la tribu está infectada. A continuación, algunas preguntas para que todos reflexionemos. Y las preguntas serían, ¿está mi matrimonio marcado por la amargura? ¿Están tus hijos amargados? O sea, protestan cuando no les puedes comprar algo, no pueden salir, no pueden hacer otras cosas como regularmente las pudieran hacer. ¿Tiene tu grupo de amigos tendencia a sentarse y quejarse? ¿Tu comunidad es propensa a buscar culpables? O sea, siempre buscamos, por ejemplo decía, pues es que Male, ¿cómo puede ganar lo que gana si yo sé más cosas? Y ella parecía que ella era la culpable, cuando el culpable, ¿quién era? ¿No era Salinas? ¿No era Cedillo? ¿No era el secretario de Hacienda? ¿No era el otro secretario de Hacienda que causó la mayor devaluación desde la época de López Portillo? El culpable era yo era el culpable. Es posible que tu propia amargura haya tenido un efecto dominó y que la raíz venenosa haya excavado más allá de tu propio corazón y que haya infectado los corazones de las personas que amas. A continuación voy a leer algunas citas bíblicas que hablan de la amargura. Pongan atención porque están bien buenas. Isaías capítulo 38, verso 17. Y se está hablando, creo que es Isaías, no recuerdo el contexto del pasaje, pero dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti te agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Es decir, hay una luz detrás de la amargura. Es decir, si me vino la amargura por mi pecado, si yo la alenté, si han sucedido todas estas cosas, no es que me vaya a morir amargo, es que Dios tiene misericordia de nosotros y Él es capaz de echar la amargura y las cosas que las ha jalado tras sus espaldas para perdonarnos. Otro pasaje que habla acerca de la amargura es Génesis capítulo 49, versos del 22 al 24. Esto es la bendición que le está dando Jacob a José. Y dice, verso 22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, o sea, le iba también a José que le causaron amargura. Les saetearon y le aborrecieron los arqueros. ¿Quiénes son los arqueros? Sus hermanos. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Y no puse el verso que sigue, pero el verso que sigue habla acerca de los arqueros que eran sus hermanos. O sea,
Los arqueros que tanto lo maltrataron y que tanto hicieron escarnio de él, no triunfaron sobre José. Ruth capítulo 1, verso 3. Aquí está Noemí, hablando con sus nueras sobre la posibilidad de tener otros hijos para que se casen con ellos. Y dice Ruth: ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? O sea, si ahorita yo me embarazara y tuviera otros hijos, ¿a poco ustedes van a esperarlos a que ellos crezcan para que se puedan casar? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? O sea, ¿los van a esperar? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Por qué estaba esta mujer amarga? Entonces hay que recordar la vida que tuvieron estos cuates. O sea, el esposo de Noemí vivía en una región, hubo hambre, se cambió de lugar, siguió la hambruna, sus hijos se fueron, se casaron, se murieron los hijos y esta se quedó otra vez con una mano adelante y otra atrás. ¿No era una razón para estar amargo? Me ha ido re mal en la vida. Y la pregunta es, ¿era una razón que le hubiera ido mal en la vida? ¿Le iba mal en la vida de gratis? ¿Cuál era la razón? El pecado que había en ese tiempo en Israel. Porque acuérdate que la ley dice, si tú no te separas de mí, te va a llover y va a haber agua en el tiempo, vas a poder cosechar, la gente va a venir a pedirte dinero prestado. Pero si tú fallas, si tú te separas, va a haber hambre en la tierra. El cielo va a parecer de bronce y la tierra va a parecer de hierro. Esa era la situación que estaba viviendo en la época de Noemí. Tenía Noemí razón de estar amargada contra Dios porque sus hijos se le habían muerto el esposo y se había quedado sin tierra, sin dinero. Pregunto, había algo detrás, no era mala suerte, había algo malo detrás. Otra vez Ruth capítulo 1 verso 20. Dice, y ella le respondía, ¿quién? Noemí dice, no me llames agraciada, eso quiere decir Noemí, sino llámame amarga, porque grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿La había puesto el Todopoderoso? Era consecuencia del pecado del pueblo que también ella había cometido y su gente. Primero de Samuel capítulo 1 verso 10. Dice, y ella, o sea, Ana, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella estaba culpando a alguien de que no podía tener hijos, pero fue y se confesó delante de Dios y se confesó y lloró abundantemente. Capítulo 1 de Samuel, primero de Samuel, capítulo 30, verso 6. Aquí es cuando los amalecitas quemaron la ciudad de Ziklag y se llevaron cautivas a las mujeres y a los hijos del ejército de David. O sea, por andar en la guerra estos cuates dejan la ciudad en donde viven desatendida, desprotegida, vienen los amalecitas, queman la ciudad y se llevan a sus mujeres. Y dice, verso 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. O sea, ¿por qué estaban estos soldados amargados? Porque decían, por andar siguiendo a David, dejamos desprotegida la ciudad. Y los amalecitas vinieron, quemaron todas mis propiedades y además de todas mis propiedades, o sea, mi casa, todo lo que yo tenía, y además de eso se llevaron a mi esposa y a mis hijos. Si no hubiera yo andado detrás de David, no me hubiera pasado esto. O sea, mala suerte, ¿no? A ver, espérate. Era la primera vez desde Josué que estaban conquistando la tierra como no la habían conquistado en la época de Josué. Cuando el Señor le dice a Josué, entra y conquista la tierra, él tenía el plan de conquistarla toda. ¿Por qué no la conquistaron toda? Por el pecado de ellos mismos.
Es como nosotros. Nosotros ya somos salvos. Ya. No debo de enfermarme, no me debe de faltar dinero, debo de estar bien, nadie debe de estar enfermo. Eso es lo que nosotros creemos. Pero tenemos toda una tierra para conquistar delante de nosotros. Y esa tierra se llama mi carne. Se llama yo mismo. Esa es de las cosas grandes sorpresas que va a haber en el cielo. Porque muchos de los que estamos aquí pensamos que como yo ya soy salvo, ya no debo de amar a nadie. Están aquí para que me amen. ¿Cómo de que debo de ver por mi prójimo? No, que se friegue él solo. ¿Cómo de que debo de andar visitando a la gente? ¿Cómo de que debo de andar predicando? ¿Cómo de que debo de amar a la gente? No, si es, soy primero yo, después yo y hasta el último yo, porque no hay nadie más bonito que. Y cuando vamos a llegar al cielo, dice que hay gente que produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Y te pregunto, una gente que dice primero yo, después yo y hasta el último yo, y no es nadie más bonito que yo, ¿cuánto crees que produce? ¿Deja de ser salvo? Personalmente creo que no. Pero va a llegar con las manos vacías, ¿no? Sin haber dominado su propio yo. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos 27 y 28. Esto es cuando la tsunamita, esto le dice la tsunamita a Eliseo cuando le dice que su hijo ha muerto. O sea, pura mala suerte, ¿no? Dice, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies. Y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. ¿Y qué fue qué era lo que le tenía, lo que le reclamaba esta mujer tsunamita a Eliseo? Dice, y ella le dijo, pedí yo hijo a mi Señor. No le dije que que no te burlases, no te dije que no te burlases de mí. O sea, Eliseo le da un hijo, le ora por ella, esta mujer, y le da un hijo. Y el día que el hijo se muere, le dice, ¿para qué oraste por mí? ¿Qué acaso yo te pedí que me dieras un hijo? O sea, reclamándole algo a Eliseo cuando Eliseo la había bendecido. Y está echándole la culpa. Es como yo con Male, ¿no? Male no merece esta chamba, o sea, por favor, esa es una burra, nada más estudió hasta la secundaria y yo tengo una licenciatura, no, o sea, ¿sí entienden la similitud? Última cita, Jeremías 4:18. Esta es la causa de la amargura. Dice, tu camino y tus obras te hicieron eso. No es tu mala suerte, no es que haya entrado, que salías de Gortali se haya salido sin haberle avisado a Cedillo que se debía mucha lana, que nos iban a cobrar. No es que Cedillo no hubiera sabido manejar la situación, no es que el secretario de Hacienda fuera incapaz, no es que el nuevo secretario, era quien había causado la situación en mi vida. Mi camino y mis obras me hicieron eso. Esta es mi maldad por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Pero estamos culpando a otros. La pregunta es, ¿qué pues haré? Hebreos 12:15, otra vez, hermano Cacarlo. Mirad bien, o sea, fíjate, examínate. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 8:23. Perdón, Hechos 8:23. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él
de amargura y en prisión de maldad, veo que estás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uno, reconocer que la situación en la que me encuentro no es obra de la casualidad, ni de la economía, ni de mi esposa, ni de mis hijos, sino que la situación en la que me encuentro es directamente relacionada con mi comportamiento delante de Dios. Y la segunda es que lo que tengo que hacer es arrepentirme. ¿Arrepentirme de qué? De haber culpado a otros cuando el causante de la situación es mi pecado, y debo de arrepentirme de mi pecado. Confía en el viñador. ¿Quién es el viñador? Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 1 y 2. Jesús dice: yo soy la vid verdadera, y dice: mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si tú eres una persona amarga, oye lo que te digo, si tú eres una persona amarga, esto que estás escuchando ahorita no es que esté hablando el hermano Baldo, es Dios hablándote a tu vida, porque es el viñador el que está tratando de limpiarte a ti para que lleves más fruto. ¿Qué es lo que está haciendo? Arrancando, queriendo que arranques de ti la raíz de amargura. Eso es el amor de Dios para con nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Para confesar el pecado, primero tengo que reconocer que hay un pecado en mí, que he culpado a otros cuando algo ha sido lo que ha causado esto. Filipenses capítulo 1, verso 6. Es verso 6, hermano. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, cuando tú te convertiste, cuando tú aceptaste al Señor, cuando tú te bautizaste, fue el inicio de la obra de Dios en ti. Pero Dios quiere perfeccionar a su Hijo en cada uno de nosotros, y para eso tiene que arrancar lo malo de nosotros, que hay en nosotros. Filipenses capítulo 1, versos del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mira, este versículo no lo anoté y no sé en dónde está, pero me acuerdo de lo que dice. Y dice lo siguiente, dice: el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando yo leía esto no lo entendía, y ahora creo que lo entiendo, porque cuando obran de una manera injusta en mi vida, puede producir en mí amargura. No recibí el ascenso aunque yo lo merecía, porque el otro es más lambiscón, porque el otro se llevó a comer al jefe, porque el otro le dice al jefe que está bien bonito, por lo que quieras. Pero cuando dice el amor cubrirá multitud de pecados, no son los pecados míos, son los pecados del otro. No sé si me doy a entender. O sea, como yo amo a esa persona, le perdono el que no me haya ascendido a mí, habiendo ascendido a otro. Él pecó contra mí, pero yo lo perdono a él. ¿Por qué? Porque lo amo. ¿Sí me explico? No es que mis pecados, o sea, por un lado le puedo pegar a mi esposa y por otro lado puedo darle dinero al mendigo, al fin que una acción cubre a la otra. No, se compensa, no. Es que cuando una gente peca contra mí, va a cubrir multitud de pecados. O sea, el que está pecando en contra de mí, su maldad no me afecta porque yo lo amo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, para no amargarnos, no debo de decir es que yo lo merecía. O sea,
Fíjate, en el caso de Male, lo que decía de la secretaria, si yo hubiera tenido amor por ella, me debería de haber dado gusto que una persona de su estado, con el conocimiento, después, por ejemplo, me acuerdo que, es que me estoy haciendo bolas, pero me acuerdo, por ejemplo, que un día me dice Yarla, vamos a llevar a Male hasta donde vive, no sé por qué razón, habían salido tarde, no sé por qué. Y entonces, cuando la llevamos a su casa, hermanos, trabajaba Yarla en la esquina de Reforma y Periférico, ahí donde están las vías de lo que era el ferrocarril de Cuernavaca, ahí estaban las oficinas. Y esta mujer no tenía coche, o sea, Male. Y cuando me dice Yarla, vamos a llevarla, pues dije, pues ahorita vengo, ¿no? Está aquí cerquita a la vuelta. No, hermanos, estaba justo en la salida a la carretera libre a Cuernavaca. Entonces imagínense lo que esta mujer hacía de tiempo en aquel entonces. Estoy hablando de la edad de mi hija, o sea, mi hija tiene 23 años, 24. Hace 24 años el tráfico no estaba como ahora. Pero esta mujer era el sostén de su familia. Entonces yo de por acá despotricando, ¿cómo es posible que una chava que nada más estudió la secundaria gane no sé cuánto? Y yo acá, Juan Camaney, que estudió, gana la mitad, ni la mitad de lo que gana ella. Si yo hubiera tenido amor por ella, yo me habría gozado en que esta mujer pudiera ganara lo suficiente para ser el sostén de su casa y que Dios la bendijera tan abundantemente. Porque Dios no nos llamó a todos a ser ricos y Dios no nos llamó a todos a ser pobres. Pero seas rico o seas pobre, debes de estar contento con lo que tienes, porque algo les digo. En todos esos días que Yarla y yo estuvimos bajo esta situación, nunca nos quedamos sin desayuno o sin comida o sin cena, o a Jimena le faltó algo. Nunca. Por eso dice, el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, cuando alguien viene y peca en contra de ti, el amor debiera de cubrir eso y decir, te perdono porque fue lo que hizo Jesús. Jesús dijo cuando estaba en la cruz, échatelos, Señor, déjalos que lleguen al infierno, abrázate sobre ellos. Dijo, porque no saben lo que hacen. El amor cubriendo multitud de pecados. No que no les vayan a reclamar los pecados. Jesús los amó hasta el último momento. Finalmente, mira, hermano, casi nunca lo hacemos esto, pero creo que debiéramos de hoy ponernos a cuentas los que estamos en alguna situación de amargura. Y te pido que pases al frente y que digas, Señor, yo soy una de esas personas que ha estado amargada, que ha estado culpando a otros cuando la situación se originó por mi culpa, no por la culpa de otros, fue mi culpa. Y te invito a que te pongas a cuentas con Él. Le voy a pedir a Benjamín y a Daniel que pasen y oren por ti si hubiera alguno que se encontrara en esta situación. Les pido a todos que cerremos los ojos y que demos oportunidad a que los hermanos que tengan que pasar pasen. Hermano pastor Daniel. Dios, queremos, no solamente los que estamos acá al frente, Dios, sino todos, reconocer en primer lugar que hay algo que se ha arraigado, Señor, no sé cuánto tiempo tenga esta raíz, Señor, esta situación, este pecado en nuestras vidas, Señor, pero seguramente, Señor, ha permeado y hemos contaminado a nuestra familia. Hemos dicho cosas, Señor, hemos hablado mal de la gente, nos encontramos en ira, Señor, frustrados. Pero ahora que escuchamos tu palabra, Dios, queremos venir delante de ti y decirte, es verdad, Dios, yo fui infiel, yo no me he mantenido, Señor, buscando tu rostro por encima de todas las cosas, y te he culpado a ti o quizá he culpado a otros de mi mala suerte, Señor, de que no logro encontrar la salida,
de que la situación me está ahogando, Señor, y ha permeado a mi familia. Pero yo también escuché tu palabra, Dios, que tú eres capaz, Señor, de limpiarme, de perdonarme, si yo confieso a ti mis pecados, Dios, y quitas hoy toda carga, Señor, de mí, todo pecado, Señor. Tú me limpias, Padre, y no anhelo, Señor, el tener dinero, no anhelo, Señor, el salir de una situación, que para estar en una situación boyante, Señor. Lo que más me alegra de toda esta situación es que estoy con manos limpias, sin ira ni contienda, ni contra mi prójimo, ni contra ti. Y que tú, Señor, me llenas en esta hora de tu Espíritu Santo, Dios, para que yo pueda vivir una vida en paz y en gozo, Señor, reconociendo que lo que tengo, lo tengo por tu gracia y por tu misericordia, y no porque yo lo merezca. Bendícenos, Dios, a cada uno de los que estamos aquí presentes delante de ti, Señor, pidiéndote que nos bendigas, porque nosotros creemos en ti, Señor, y reconocemos nuestro pecado delante de ti. Límpianos más y más, Señor, y seremos emblanquecidos, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.